Queremos darte gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, porque nos vas a ministrar a través de tu palabra. Hoy danos el entendimiento para comprender lo importante que es la salvación. Pero sobre todas las cosas para entender que nosotros no nos podemos salvar por sí mismos. No por obras, no por sacrificios, no por moralidad, sino que la salvación es un don, un regalo que viene del Padre para una humanidad perdida en el pecado. El hombre no puede hacer nada para ser salvo. Eres tú, Señor, el que nos salvas. Y te pido que hoy tu pueblo pueda entender este principio tan importante de cómo obtener la salvación. Amén y amén. El tema de hoy se titula ¿Cómo obtener la salvación? Mateo 19, versículo 16. Mateo 19, versículos 16 en adelante. ¿Cómo obtener la salvación? Y esa es una muy buena pregunta, mis hermanitos. Quiero hacerles esa pregunta. ¿Cómo creen ustedes que un ser humano puede ser salvo? Quien quiera hablar, levante su mano y puede dar una frase. ¿Quién quiere hablar? Haciendo la voluntad de Dios. Muy bien. Servito. Obedeciendo al Señor. Amén. ¿Alguien más? Obedecer la palabra de Dios. Amén. Muy buenas esas respuestas. ¿Cómo obtener la salvación? Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22, dice así. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esa es la pregunta que se hacen muchas personas. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Digan conmigo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y digan conmigo: ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Esta porción de la escritura contiene un mensaje muy importante. Y es el mensaje de cómo podemos ser salvos, que es el título del tema. ¿Cómo podemos ser salvos? Encontramos a un hombre que era rico, que era joven, que era un hombre que hacía obras, un hombre que tenía buena moralidad, o sea, tenía un buen comportamiento. Y viene delante de Jesús como para demostrarle a Jesús que estaba muy bien. Y viene y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta del Señor es: guarda los mandamientos, porque el Señor sabía que Él se venía a justificar por la ley de Moisés. Y el Señor le dijo: honra a padre y madre, no robarás, no cometerás adulterio. Y le mencionó los mandamientos, y el joven le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué les parece eso? Todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. O sea que era un joven extremadamente obediente. Pero escuchen, hermano, aunque guardaba los mandamientos, estaba perdido y estaba condenado. Porque es que la salvación no viene por guardar la ley de Moisés. Y muchos en el Antiguo Testamento se perdieron por eso. Creer que sus obras y su moralidad los salvaba, y no la gracia de Dios. Amén. Si usted no entiende ese principio en la Biblia, que ninguna persona en la tierra ha sido salva por obras. Todas las personas que se han salvado en la Biblia ha sido por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Y el joven trató de justificarse: todo eso lo he hecho. Y mire la pregunta que le hace: Señor, ¿qué más me falta? ¿Qué más le falta? Y quiero decirle que cuando una persona quiere salvarse a sí misma por obras, siempre le va a faltar algo.
Una persona que trata de salvarse a sí misma por moralidad, siempre le va a faltar algo. Una persona que quiere salvarse por los mandamientos de la ley de Moisés, siempre le va a faltar algo. Como dicen por ahí, siempre le va a faltar un centavo para el peso. Porque delante de Dios ningún ser humano se puede justificar. Y el joven rico no había aprendido eso. Y así en esta tierra hay muchas personas que están perdidas, pensando que por guardar ciertos mandamientos, que por comportarse de cierta manera, que porque hacen ciertas obras, entonces que por eso son salvos. Y no pueden entender el principio de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Por qué dije que nadie ha sido salvo en la Biblia? Cuando ustedes miran, desde Adán en adelante, todos los seres humanos pecaron. Y con un solo pecado que cometan, ya nadie es digno de la salvación. Entonces la salvación, el Señor la otorga como un don, un regalo a aquel que cree. ¿Por qué halló Noé gracia a los ojos de Dios? Porque creyó la palabra de Dios y Dios lo consideró justo. ¿Por qué Abraham fue salvo? Porque él creyó a la palabra de Dios y fue salvo. Es el creer el que nos hace justos. El Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, que eran 613 mandamientos, era una cadena. Y un solo mandamiento que se rompía toda la cadena. Por eso dice la Escritura, es maldito todo aquel que no permanece en todos los mandamientos de la ley. Y la pregunta es, ¿qué hombre pudo cumplir la ley de Moisés? Ninguno. Entonces, ¿cómo fueron salvos los israelitas? ¿Cómo fueron salvos? Moisés, Elías y todo el pueblo, muy sencillo, porque tenían el altar de sacrificios en medio de Israel. Tenían el tabernáculo, tenían el templo, donde llevaban los sacrificios por sus pecados. Y al sacrificar los animales y al confiar que la sangre del animal derramada cubría sus pecados, al tener fe en eso, recibían el perdón y eran justos ante Dios. O sea que en el Antiguo Testamento fueron salvos también por la gracia de Jesús. Amén, amén. Porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento por el pecado representaban ¿a quién? A Jesús, que iba a morir. Allá estaba la promesa. Pero Cristo ya vino y murió. Y nosotros estamos 2000 años más adelante. Nosotros, para ser salvos, miramos a Cristo, la obra que hizo por nosotros. Mientras que los israelitas veían a futuro la obra que Cristo iba a hacer por ellos. Entonces, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento nos encontramos en Cristo, en el Calvario, en la obra de la cruz. Y por esa obra somos salvos. Porque mire, hermano, usted puede decir que se comporta muy bien, pero aunque se comporte bien, usted la embarra, ¿o no? Sí, la embarramos. Que la embarramos menos que otros, sí, pero la embarra. O usted no se aira, o usted no se permite a veces malos pensamientos en su mente, o de vez en cuando no se le zafa una mentira, o una mala actitud contra alguna persona, o no desobedece contra los padres, o no tiene a veces bronca contra alguna persona. Hermanos, entienda esto. A Dios le agrada la actitud de usted querer obedecerle. Miren, lo vuelvo y lo repito, a Dios le agrada la actitud de usted querer obedecerle. Pero aunque usted le obedezca demasiado, también usted la va a embarrar en algunas áreas. Y no estoy justificando el pecado ahí, que usted puede embarrar, no. Lo que estoy diciendo, hermano, es que por mucho que usted se guarde, va a pecar. Salomón lo dice de esta manera. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre tan justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué les parece esa cita? Amén. No hay hombre tan justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Mire la sabiduría de Salomón. Él entendió. Por muy bien que trate de comportarse el hombre, y aquí entra el hombre rico. Señor, todo lo he guardado. Mire, era más perfecto que nosotros en cuanto a la obediencia. Pero ¿qué le dijo el Señor? Una cosa te falta. El que trata de justificarse por obras o moralidad, siempre le va a faltar una cosa. Por eso es que necesitamos entender lo que es la gracia para poder tener una libertad en el Señor Jesucristo. Y que usted pueda entender que es salvo, no por sus obras ni por su moralidad, sino que usted es salvo por la fe en Cristo Jesús. Ahora, otra
pregunta sería, ¿ser salvo de qué? ¿De qué debo ser librado? Pastor, sí, Cristo me salvó, pero ¿de qué me libró el Señor? 3 puntos. Primero, cuando decimos que somos salvos por la obra de Cristo, usted está siendo salvo del juicio de Dios. Porque Dios ha establecido un día en que va a juzgar a todos los hombres. Porque todos los hombres han quebrantado la ley de Dios, por lo menos en un mandamiento. Y un día se tienen que presentar delante del juicio. Pero hay una diferencia. Una cosa es el juicio para creyentes y otra cosa es el juicio para los que no conocen a Dios. El juicio para los cristianos se llama el tribunal de Cristo. Y ese tribunal no es para condenación, sino para recompensas. Quiere decir que si usted llega al tribunal de Cristo es porque usted ya es salvo. Ningún pecado volverá a salir a luz. Les voy a explicar eso. Nuestros pecados antes de conocer a Cristo, una vez el Señor los perdonó, nunca van a salir a luz. ¿Sabían eso? Amén. Nunca el Señor te va a juzgar por nada que hiciste en el pasado. Y 2, siendo cristianos, si usted peca y se arrepiente, ese pecado tampoco nunca saldrá a luz. Porque dice Hebreos 10, y nunca me acordaré de tus pecados. ¿Qué les parece? Entonces, a nosotros, ¿en base a qué nos van a juzgar? Nuestras obras, qué hicimos con los dones, con los talentos, con las habilidades, con lo que Dios nos dio. Si Dios te da un don de sanidad, ora por los enfermos. Si Dios te da un don de predicar, predica. Si Dios te da finanzas, apoya. Si Dios te da un ministerio, úsalo. Si Dios te da una habilidad para el canto, canta. Si Dios te da un don para ayudar a la gente que está en droga o en la prostitución, hazlo. Amén. Y en cuanto a eso te va a juzgar, pero no para condenación. Entonces yo quiero que usted sea libre en su conciencia. Porque muchos, ay, yo la embarré hace un año. Ay, cuando me presente ante el Señor, ¿cómo irá a ser de duro? No se preocupe. Porque eso que usted hizo, si usted se arrepintió, nunca más saldrá a luz. Entiéndalo, que la diferencia la hace el arrepentimiento. Pero hay cristianos que no conocen bien esta cuestión. Mientras que el juicio de los pecadores, de los que no han aceptado a Cristo, se llama el juicio del gran trono blanco. Y allá la cuestión si son los pecados. Los pecados van a salir a luz como si los hubieran acabado de cometer. ¿Por qué el juicio del trono blanco? Porque Dios le va a mostrar a toda la creación que Él es justo. Amén. Y que paga a cada uno conforme a sus obras. Nosotros ya somos justos porque Cristo pagó el precio por nosotros. Amén. Mientras que los impíos, hermanos, se presentarán ante Dios a rendirle cuenta por sus pecados, por cuanto no aceptaron al Señor Jesucristo. Y el Señor se las va a cobrar todas. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero recuerden, los cristianos, ¿para dónde vamos? Digan, tribunal de Cristo. ¿Y para dónde van los impíos? Para el trono blanco. Luego les estaré dando esta serie de enseñanza. Creo que en un mes y medio voy a comenzar a dar una serie de escatología y voy a tocar todos esos temas. Romanos 2:12. Romanos 2:12. Romanos 2:12. Dice lo siguiente, Romanos capítulo 2, el versículo 12, dice lo siguiente, 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, mire, los que no conocieron a Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea que ninguna persona de esta tierra tendrá excusa ante Dios. Como el que se sube a una moto, se pasó un semáforo en rojo, lo frena el tránsito y le dice: ay, señor guarda, yo no sabía que pasarme un semáforo en rojo era un delito, perdóneme. ¿Lo va a perdonar el guarda? En ninguna manera. Antes le pone el parte, ¿para qué? Para que aprenda. Segundo, cuando decimos que somos salvos, es porque estamos siendo salvos o estamos siendo librados del infierno eterno. Del infierno eterno. Porque después del juicio de Dios viene la pena, viene la consecuencia y se llama el infierno. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? El infierno eterno.
Y el infierno eterno es un sitio de separación eterna de Dios, de su gloria, de su amor y de su presencia. Es un sitio de tormento, es un sitio de dolor, es un sitio de fuego, donde van a ir aquellos que no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso hay que procurar la salvación de los perdidos, para que se libren del juicio de Dios, para que se libren del infierno eterno. Amén, amén. Apocalipsis 20:15. Para mí una de las palabras más duras que van a escuchar todos los impíos, los que no aceptaron a Cristo en aquel día, son estas palabras. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 15. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la condenación eterna, ser lanzados al infierno después del juicio. Entonces, mis hermanitos, ser salvos es ser libres del juicio de Dios de condenación. Segundo, es ser libres del infierno, porque nosotros los redimidos vamos ¿para dónde? Para el cielo. Dígalo con seguridad. No, pastor, es que es como complicado llegar al cielo. No, es que para usted llegar al cielo usted necesita a Cristo. Y Cristo te da el Espíritu Santo para que tú puedas vivir para Él. Amén. Sencillo. Y tú vives para Dios. Y como eres de Dios, si tú cometes algún tipo de pecado, ¿qué va a pasar? Te arrepientes ahí mismo y vuelves a Dios, porque somos de Dios. El arrepentimiento muestra que usted es de Dios. Y tercero, ¿de qué más somos salvos? Somos salvos o somos liberados del pecado que gobierna el corazón del hombre. Del pecado que gobierna el corazón del hombre, para tener una vida nueva que agrade al Señor Jesucristo. Eso es la salvación. Estamos siendo salvos del juicio de Dios, estamos siendo salvos del infierno y estamos siendo salvos de una vida sin pecado. Les pregunto, mis hermanos, ¿su vida ha cambiado en comparación de lo que era antes de Cristo o no? ¿Cuántos aquí se emborrachaban? Yo creo que casi todos. ¿Cuántos aquí asistieron a sitios de brujería? Es más, hasta montaron en escoba. ¿Cuántos aquí tenían una vida llena de odio, de resentimiento y de amargura? ¿Cuántos aquí eran muy mal hablados, palabrosos, chistes vulgares? ¿Cuántos aquí eran irresponsables? Hermano, pero mira cómo es tu vida hoy. ¿Ha cambiado o no? Claro. Entonces, no mires tanto el camino que te falta por recorrer. Más bien mira el camino que ya recorriste. Y vas a ver que vale la pena. Amén. Y nunca busques una perfección en tu corazón, porque nunca la vas a encontrar. Y para eso es que Dios nos da la ley, para que usted entienda que no es perfecto. ¿Y saben qué es la humildad para Dios? Es reconocer: Señor, por mí mismo nunca podría ser salvo. Por mí mismo nunca escaparía de tu juicio. Por mí mismo, Señor, nunca llegaría al cielo. Eso le agrada al Señor. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? El fariseo oró de esta forma: gracias porque no soy como los otros hombres. A Dios le abomina la persona que se cree superior a los demás, que se cree mejor que los demás. Eso es abominable a los ojos de Dios. Y dos, ¿qué oró el fariseo? Diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces por semana. Mire, sacó las obras que hacía. Los hombres hubieran dicho: qué espiritual, pero dice que Dios ni lo miró, porque cualquiera que se enorgullece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Mire cómo se presentó el fariseo ante Dios: con prepotencia, con orgullo, pensando que era mejor, que era superior. Así se presentó él, y pensando que sus obras lo hacían mejor que los demás. Y a Dios no le gustó. Llegó como el joven rico: ¿qué más me falta? Pero ¿sabe cómo llegó el publicano, el recaudador de impuestos? No miraba al cielo y simplemente decía: Señor, soy pecador, sé propicio a mí, Señor. ¿Cómo llama eso? Humildad. Y dice que el Señor lo atendió y él bajó justificado antes que el otro. Entonces, ¿qué le gusta a Dios? La actitud de humildad ante Él. Que usted sea sincero: Señor, soy tan débil. Señor, necesito tanto de ti. Padre, es que si tu espíritu no habitara en mí, Señor, estaría más que perdido. Padre, gracias por lo que has hecho y por lo que vas a hacer.
Porque a veces se le enseña a la iglesia un evangelio de ley, donde se les dan 50,000 mandamientos que el pueblo nunca podrá cumplir o no. Y yo escucho predicas así de algunos siervos, y yo lo hice en el pasado. Colocarle reglamento a la gente y mandamiento tras mandamiento. Ay, hermanos, porque no entendía bien lo que era la gracia. La gracia es dependencia de Dios. Amén. Entender que Dios lo ha hecho todo por mí. Que yo tengo que relajarme, disfrutar en el Señor. Rendirme, aceptar lo que Cristo ha hecho y dejar que el Espíritu Santo que comenzó una obra la vaya perfeccionando. Amén. Y el que es de Dios va a permanecer, y el que no es de Dios termina apartándose, punto. ¿Por qué usted está en el Señor hasta el día de hoy? Porque usted es de Dios. Si usted no fuera de Dios, hermano, hace rato usted ya se hubiera apartado. Pero el que usted permanezca comprueba que usted es de Dios. Ahora, volvamos a la pregunta, a Romanos 6:14. Romanos 6:14. Romanos capítulo 6:14. Entonces Cristo no solamente te salva, sino que perdona tu pecado. Pero el Señor sabe que si perdona tu pecado y no te da un poder para vencer el pecado, tú sigues en el pecado. Entonces Dios, ¿qué hizo? Puso su Espíritu en ti. Amén. Te dio la gracia para que puedas romper el poder del pecado. Y por eso en Romanos 6:14 dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué el pecado no se enseñorea de mí? Porque estoy en la gracia, estoy en el evangelio, estoy bajo el poder de Dios. Ya no dependo de mí mismo, dependo de Dios. Es Dios el que me fortalece en el poder de su fuerza. Mi parte es ceder mi voluntad, orar, ayunar, congregarme, buscar a Dios. ¿Sí ve? Disponer mi corazón para hacer lo que Dios me manda en su palabra, pero siempre dependiendo de su gracia. Amén. Mire, si Dios quita su gracia de ustedes, de todos nosotros, la quitare, hermano, usted por mucho que trate de obedecer a Dios, no sería capaz. ¿Por qué usted ahorita puede obedecer a Dios? Por la gracia, entiéndalo, es que hay que depender de la gracia. Pablo lo dice de esta forma. ¿Qué hombre más grande en la Biblia que Pablo? Dígame. ¿Qué hombre más poderoso en el Espíritu que Pablo? De tanta revelación, de tanta gloria. ¿Y sabe qué dice Pablo? Soy lo que soy por la gracia de Dios. Amén. ¿Él la entendió? Amén. Y quiero responder a la pregunta: ¿cómo puedo obtener la salvación? Porque muchas personas están tratando de obtener la salvación por sí mismos, por sus propios medios. Y quiero explicar 5 formas en que las personas tratan de salvarse por sí mismas. Primero, muchos tratan de salvarse por moralidad y buena conducta. Digan, por moralidad y buena conducta. O sea que muchas personas piensan que por un buen comportamiento son salvos. Y yo le he predicado a gente que dicen: ay no, pastor, es que yo me comporto bien, yo no le hago daño a nadie, yo soy salvo. Y piensan que eso lo salva. Y hay personas que se autojustifican y dicen: ay, yo no mato y yo no robo. Pues la mayoría de gente no mata y no roba. ¿Pero eso los hace salvos? No. En ninguna manera. Están engañados pensando que su moralidad los puede salvar, como al joven rico. Y Dios, que sabía que el joven rico tenía un problema en su corazón. ¿Cuál era? La codicia y la avaricia. Y Cristo mismo le puso la linterna, ¡pum!, y se la apuntó allá. Lo otro lo guardaba, pero le faltaba algo. Bajo la ley siempre te faltará algo. Por eso necesitas la gracia de Dios, para que puedas estar completo en Cristo. Primera de Juan 1:8-9. Entonces el que dice: yo no mato, yo no robo, estoy bien con Dios, está engañado. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Y si alguien dice: yo no he pecado, mire lo que dice la Escritura. Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 y 9. Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. Pero si andamos en el 8, si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que la persona que diga, yo no he pecado, yo soy muy bueno, esa persona está que digan, engañada. Y la verdad no está en ellos. Porque ¿cuál es la verdad de Dios? Que todos ¿qué? Hemos pecado. ¿Y cuál es la verdad de Dios acerca de los cristianos? Somos justos y somos santos en Cristo. Pero en nuestra naturaleza interna sabemos que todavía hay pecado, ¿no? Amén. ¿O usted no lucha todavía con el pecado? Entonces Dios lo sabe, pero Dios te salvó. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, entonces, ¿qué debes hacer como cristiano cuando reconoces que hay un pecado en tu vida? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere Dios? Que usted reconozca, Señor, todavía hay pecado en mí. Señor, te lo confieso. ¿Por qué lo confesamos? Porque dice, cuando lo confesamos, el Señor es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, 1, y limpiarnos de toda maldad, o sea, y romper el poder del pecado. La única forma que usted rompa con el pecado en su vida es que usted llegue delante de Dios y le diga, Señor, estoy fallando en esta área. En esta área estoy mal, Señor. Ahora te la confieso. ¿Y cuál es la labor de Dios? Es lavarlo y darte el poder sobre ese pecado. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El que diga que no comete pecado es un ¿qué? Mentiroso. Y no solamente un mentiroso, hacia Dios un mentiroso. Y dice, y su palabra no está en nosotros. Hermanos, qué sencillo. Vaya ante Dios como es. Vaya ante Dios con sus debilidades, con sus pecados, con sus pensamientos, con sus palabras. Como usted es un nacido de nuevo, Dios sabe que usted no lo quiere hacer. Y Dios entonces es propicio en perdonarte y darte el poder para que tú puedas salir de esos pecados. Por eso usted se convierte. Y el pecado no se rompe mismo. Comienza un proceso en tu vida. Comienza Dios a traer una obra. Y a medida que va pasando el tiempo, tu vida va mejorando. Amén. Cada día mientes menos. Cada día comienzas a tener dominio propio sobre tus pensamientos. Comienzas a ir controlando tus palabras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a santificarte. La palabra te santifica. El Espíritu de Dios te habla. Y tú vas confesando y vas en humildad. Y de repente eres libre de un pecado. De repente eres libre del otro. De repente eres libre de otro. Y de repente te conviertes en un cristiano maduro. Amén. Que ya no estás tratando con tus pecados, sino que ahora puedes ayudar a otros con sus pecados. Amén, amén. Les he puesto el ejemplo de cuántos pecados comete usted por día. No le voy a preguntar porque siempre he puesto ese ejemplo. Pero vamos a suponer que usted comete un pecado diario, uno diario. Aparentemente es poquito. Pero ese pecado por 30 días, ¿cuánto le da? 30. Y por 12 meses, 365 o 64. ¿Y cuántos años tiene? 100, imagínense, hermano. Son como 35,000 pecados, hermano, vea. Aquí en la tierra, el que menos ha cometido pecados no se baja de 1,000,000. De ahí súmele para arriba. Hay gente que se la pasa pecando con la mente desde que se levanta hasta que se acuesta. Miles de pecados al día. Y multiplique eso por toda una vida. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Y cuando una persona se me justifica, un cristiano o un inconverso, yo siempre le hago una serie de preguntas y ya les enseñé cómo evangelizar a alguien. Ya les dice tema. ¿Y cómo puede hacer usted? Pastor, yo no mato, yo no robo. Yo tuve una persona que se creía la mamá de Tarzán.
se creía muy buena persona, no le hacía daño a nadie. Decía, no, es que el evangelio es como para la gente de los barrios malos, porque ella así como que muy, para ellos es, pero para mí no, porque es que yo estoy bien. Y yo le dije, está pero bien mal. Y le dije, vamos a ver si está bien, vamos a comprobarlo con los 10 mandamientos. Y le digo, hágale. Y le dije, bueno, ¿usted alguna vez ha mentido? Y se quedó callado. Quedó corchado con el primero. ¿Y cómo llama eso? Dar falso testimonio. Es la mentira. Le dije, ya quebraste un mandamiento. ¿Y cómo se llama el que dice mentiras? Mentiroso. Entonces, ¿qué eres tú? Un mentiroso. Segundo, le pregunté, ¿usted alguna vez desobedeció a papá y a mamá? No, sí. Y ese es pecar contra el 5.º mandamiento, honrar padre y madre. Y ese es un pecado que es desobediencia a los padres. O sea que ya has quebrantado 2, eres un desobediente a los padres. Tercero, ¿has tomado el nombre de Dios en vano? Sí, pastor, lo he tomado en vano. Entonces, ¿qué eres? Eres un blasfemo, porque estás tomando el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez has mirado a una mujer con codicia? Y me dijo, pastor, pues claro. Y le dije, ¿cómo se llama eso? Adulterio. Porque el que mira a un hombre o una mujer para codiciarle ya adulteró en su corazón. Y le dije, hermano, ni para qué continuamos, dejémoslo así. 4 mandamientos te toqué y 4 los quebrantaste. Y le dije, si usted se presenta en el día del juicio ante Dios y Dios te juzga por los 10 mandamientos, ¿cómo sales? ¿Inocente o culpable? Ah, pues sería culpable. ¿Y a dónde te irías? ¿Al cielo o al infierno? Ah, pues al infierno. Y le dije, ¿te preocupa? Me dijo, sí. Y ahí le prediqué el evangelio y esa persona se convirtió y ya partió con el Señor hace tiempo atrás. Pero miren una forma tan fácil de usted tumbarle a cualquier persona su moralidad, para que entienda que necesita a Cristo, que necesita la salvación del Señor. Segundo punto, otras personas tratan de salvarse por buenas obras. Por buenas obras. Y la Biblia dice que nadie se salva por buenas obras. Pastor, es que yo le regalo un mercadito a una familia pobre al mes. Pastor, es que yo cada 8 días le doy plata a mis papás. Pastor, es que yo trabajo como voluntario en la defensa civil. Pastor, es que yo cada mes voy al ancianato a motilar a los viejitos y ayudarles todo un día. Y piensan que por eso son buenos. Cuando debemos entender que Dios no mira la obra, sino la motivación de la obra. Amén. ¿Por qué hizo esa obra? Amén. Entonces, el que llevaba al mercado cada mes a la familia pobre es porque había una muchacha que le gustaba. El que iba a motivar a los viejitos era para salir a contarle a todo el mundo para que vieran cuán bueno era, o sea, para publicar lo que hacía. Y escuchen, hermano, la cuestión no es que haga buenas obras, la cuestión es el pecado, porque muchos hacen buenas obras viviendo en pecado. Entonces la cuestión no son las obras, la cuestión es el pecado que está cometiendo. Porque si una persona hace buenas obras y al mismo tiempo está viviendo en el pecado, esas obras delante de Dios son un trapo de inmundicia. Vámonos para Isaías capítulo 64. Isaías 64. ¿Ustedes sabían que este es el evangelio? Lo que estoy predicando hoy. Amén. Porque estoy tumbando los argumentos que el hombre tiene para autojustificarse, para que pueda aceptar a Cristo. Eso es el evangelio. Amén. Isaías 64, versículos 5 y 6. Y aquí el Señor habla de los que hacen buenas obras, pero viviendo en pecado. Y dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Mire qué dice el profeta. Estamos viviendo en el pecado por largo tiempo. ¿Podremos ser salvos? Pero este pueblo estaba pecando y haciendo obras. Y entonces Dios, ¿qué les dice? 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias o obras como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El profeta reconoce que el pueblo estaba en pecado y seguían haciendo buenas obras.
pero esas obras delante de Dios son un trapo asqueroso, un trapo de inmundicia. ¿Qué era el trapo de inmundicia? Era el trapo que usaban las personas que tenían lepra para secarse en las úlceras. Y esos trapos se llenaban de pus, quedaban malolientes, o sea, una cosa terrible. Y Dios dice que los que hacen buenas obras viviendo en pecado, esas obras son igual que a un trapo inmundo. En aquel tiempo no existían las toallas higiénicas y las mujeres usaban para el tiempo el periodo como una especie de trapo, y a ese trapo también se le llamaba como trapo de inmundicia. Imagínense que Dios vea las obras de los hombres como un trapo asqueroso, maloliente y podrido, y así ve Dios las obras de aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Y hay gente engañada en la religión popular que tienen tanta plata, que construyen ancianatos, apoyan hospitales, orfanatorios, y están engañados pensando que esas obras los van a salvar, y están más perdidos que el mismo diablo, porque nadie se salvará por obras. La cuestión no son las obras, la cuestión es el pecado. Ahora, piensen en esto: un violador dándole mercados a una familia pobre. ¿Cómo ven ustedes eso? Un trapo de inmundicia. Un hombre adúltero con amante llevándole flores a la esposa. ¿Buena obra o mala? Imagine un sicario comprándole un televisor de 80 pulgadas para los padres. ¿Sí ven que ya les cambió la perspectiva de las obras? O haciendo obras cuando su corazón está lleno de odio, haciendo obras cuando su corazón está lleno de envidia. Entonces la cuestión es que la persona se arrepienta primero. Cuando la persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo, a partir de ese momento, si hace las obras correctamente, le serán recompensadas. Hay personas que me han dicho: pastor, pero resulta pastor, bienvenido. Resulta, pastor, que es que yo he hecho obras buenas y hay obras malas. Entonces, pastor, yo creo que las obras buenas son más que las obras malas. Y entonces yo les pongo ese ejemplo. Le digo: bueno, supongamos que va un hombre borracho en su carro y atropella a un familiar tuyo. Y resulta que lo levanta, queda grave y no lo atiende, sino que se vuela. Luego la policía lo captura, lo llevan ante un juez y el juez dice: te voy a colocar la máxima pena, 60 años, por cuanto atropellaste a esa persona estando en estado de ebriedad y no la auxiliaste cuando estaba grave. No, señor, no me dé esos 60 años. Mire, señor juez, lo que pasa es que yo soy un buen hijo, regalo mercados a los pobres, soy un buen estudiante, aconsejo a los jóvenes, entonces no me juzgue, señor juez. Como usted hace esas cosas buenas, entonces váyase, que queda libre. ¿Qué pensarían ustedes de ese juez que mató a tu familiar? Es un ejemplo. Injusto. ¿Por qué? Porque los jueces, escuchen, no están puestos para juzgar lo bueno, sino lo malo. Apréndase esto. A usted nunca lo van a llevar ante un juez: señor, júzguelo porque es muy buen marido, trae el mercado cada 8 días, es muy buen padre, júzguelo. Nunca lo van a juzgar por hacer lo bueno. Los jueces están puestos para juzgar de acuerdo a la ley. Entonces no es que las obras buenas pesen más que las obras malas. No, hermanos. Nadie puede ser salvo por obras. Y en el día del juicio, escuchen, Cristo puede ser tu salvador o puede ser tu juez. Si lo hemos aceptado como salvador y vivimos para Él, tranquilos, Él es nuestro salvador. Pero si no has recibido a Cristo en tu corazón, no vives para Él, en aquel día será tu juez en el trono blanco. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice así: porque por gracia sois salvos. Repitan conmigo: por gracia sois salvos. ¿Hay otra forma de ser salvo? Esta cita tumba todas las religiones del mundo que son por obras. Porque por gracia. ¿Y ustedes saben qué es gracia?
misericordia. Por misericordia sois salvos. ¿Cuál es el medio? Por medio de la fe. Al usted creer, la única forma de ser salvos no son obras, no es moralidad, es creyendo en el Hijo de Dios. Y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios, lo que les decía ahorita. La salvación Dios te la regaló porque te ama. Amén. La única condición es que te arrepintieras y aceptaras al Hijo de Dios. Hermano, es tan fácil. Si uno va a predicar a una casa, a una clínica, a cualquier persona, hermano, dele el evangelio, es muy sencillo. Es de fe. Y Dios lo hizo así para que todo el mundo pueda ser salvo. Pero el diablo tiene tan engañada a la humanidad que todas las religiones son de obras, de enseñar a que hagan algo para pensar que son salvos. Mientras que el evangelio es al contrario, es entender que ninguna obra ni moralidad te pueden salvar para que puedas aceptar la obra de Cristo a tu favor. Cuando usted se presente al cielo, no va a estar allá, Señor, porque es que yo diezmo. Señor, porque es que yo oro 3 horas al día. Señor, porque es que yo. Hermano, eso no le sirve a Dios. Cuando se presente al cielo, usted le va a decir, Señor, gracias porque estoy aquí por la obra de Cristo. Estoy aquí por tu misericordia. No hay otra razón. No hay otra razón. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Mire qué sencilla la salvación. Me llamaron desde el domingo pasado para que fuera a visitar un hombre que yo tuve en un grupo familiar hace más de 24 años en el barrio del Nevado. Y ese hombre joven, pues en ese tiempo, iba al grupo y fue un tiempo. Yo me fui para Cartago y no lo volví a ver. Llevábamos como 24 años sin vernos. Y hace unos años atrás, él se enfermó de los riñones. Se puso grave, se puso mal. Y estando ya en la clínica, se acordó de mí. ¿Quién lo puso en la mente a él? Dios le puso que me mandaran a llamar y me mandó a rebuscarme por mar y tierra. Y la familia me encontró. Fueron pues a la iglesia, no me encontraron porque estaba en campaña en otra parte. Pidieron número y eso, hermano, hasta el pastor Fabián pues lo llamaron, que porque él quería hablar con el pastor Fernando, que tenía que ser conmigo. Entonces programé y fui el miércoles por la tarde. Cuando me vio él en la clínica se pues alegró mucho. Yo no lo reconocí porque estaba muy flaco y más de 20 años más viejo a como lo había pues visto antes. Con una chácara por un lado, una cremallera. Por aquí atrás otra cremallera. Por aquí al frente le suma otra cremallera. Y cuando llego yo, él como pudo, con mucho esfuerzo, se volteó de lado para mirarme. Y le dije, bueno, he venido a predicarte el evangelio. ¿Y qué hice? Hice esto, mostrarle que era un pecador. Y él me dijo, soy un pecador. Segundo, le dije, si tú te arrepientes y aceptas a Jesús, el Señor te salva gratuitamente. Y le expliqué el evangelio. Hermano, y él aceptó a Cristo con mucho esfuerzo y dolor. Lo aceptó. Y quedó feliz. Digo, estoy tan contento. Y salgo de la clínica esa tarde y al otro día se murió. Temprano en la mañana. O sea, Dios lo guardó para que le fuera a predicar el evangelio. Y eso lo puede hacer cualquiera de ustedes que está aquí. Ir a cualquier persona y predicarle el evangelio. Punto 3. Otros tratan de buscar la salvación por medio de sacrificios. Digan sacrificios. Muchos han pensado que Dios, en vez de ser un padre amoroso, que Dios es como una especie de masoquista que le encanta ver a sus hijos torturándose para alcanzar el favor o la gracia o el perdón de sus pecados. Y les pongo un ejemplo que es el del niño. Se arrodilla el niño, trae piedras del río y las tira ahí al piso, hartas piedras. El papá está viendo un programa de televisión y el niño comienza, ay, papá, ay, papá, mírame. Y el papá mira al hijo, quiero un vaso de leche, papá, quiero un abrazo tuyo, papá. ¿Qué piensa el papá de ese hijito? Que se le zafó 2 tornillos, que se enloqueció. Porque el papá sabe que todo lo que es de él es de su hijo. Es más, un hijo cuando quiere tomarse un vaso de leche, él no le pide permiso ¿a quién? Al papá.
sino que él va y abre la nevera y se toma hasta el litro de leche, porque es de él, porque lo que es del papá es de él. Hermano, nosotros tenemos que comprender eso. Dios es nuestro Padre. Y Dios no quiere que nosotros estemos haciendo como especie de sacrificios supuestamente para tratar de salvarnos. Porque eso es lo que enseñan las religiones. Por ejemplo, las religiones enseñan a que la gente se flagele para el perdón de pecados. Y usted ve en Filipinas y en muchos países que cogen látigos con puntas de metales y comienzan así, y a caminar, tan, y hágale, y se abren las espaldas pensando que así agradan a Dios. Y eso se llama blasfemia, ya lo voy a explicar. A otros les dicen que tienen que hacer peregrinaciones a otras ciudades. ¿Por qué? Porque haciendo las peregrinaciones van a alcanzar ¿qué? El supuesto favor de Dios. Y les voy a decir algo, hermano, usted no necesita hacer peregrinaciones para acercarse a Dios. Usted no necesita que ir ni a Israel, ni al Señor caído a Buga, porque nuestro Señor no está caído, nuestro Señor está resucitado a la diestra del Padre. Y además la Biblia dice que el Señor está con nosotros. Usted no necesita ir a ningún sitio para encontrarse con Él. Usted solamente invoca el nombre de Jesús y ahí está la presencia de Dios. A otros les enseñan que se deben crucificar. A otros les enseñan las peregrinaciones. Y entonces toman piedras o granos de maíz y se las ponen en los zapatos y se van, por ejemplo, para Arma. De Aguadas a Arma con granos de maíz en los zapatos. A caminar, que para llegar donde San Antonio, el que da novio. Y yo una vez hice una peregrinación de esas, de Aguadas a Pácora. Y les cuento a mis hermanitos que casi no llego. Yo no sabía que no era tan lejos a pie. Y llego allá con esos pies vueltos nada. Y entro a la parroquia y miro a San Antonio y le digo, usted me tiene que dar una novia. A mí no me olvida. Hermano, qué ignorancia. ¿Y saben por qué todo eso es una blasfemia? Porque las personas que hacen sacrificios para agradar a Dios están negando la obra de Cristo. Están diciendo, lo que Cristo hizo en el Calvario no tiene sentido. Lo que Cristo hizo en el Calvario no sirve de nada. Entonces tengo que hacer mi propio sacrificio. Cuando Cristo ya hizo un solo sacrificio una vez y fue perfecto y para siempre. Vamos a mirar Hebreos 10:10. Hebreos capítulo 10, el versículo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 10. Y está hablando de la entrega del cuerpo de Cristo. Y dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hermanos, Cristo ya hizo una ofrenda. ¿Y lo hizo una vez y para cuándo? ¿Para un momento? ¿Para unos días o para siempre? Para siempre. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Acepte el sacrificio de Cristo por usted. Usted ya no lo tiene que hacer. Usted simplemente acepte la obra del Calvario en su vida. Acepte el sacrificio de Dios en su vida. Eso es todo. Las religiones son, hagan obras para que agraden a Dios. El cristianismo es, consumado es. La deuda está cancelada. Todo ha sido consumado. La obra fue hecha perfectamente. ¿Qué le resta al cristiano? Creer. Punto. ¿Usted cree en la obra de Cristo en el Calvario? Amén. Punto 4. Otras personas tratan de comprar la salvación con dinero. Digan, con dinero. Porque algunos piensan que Dios es un Dios lleno de avaricia y un Dios lleno de codicia. Y piensan que Dios es como una especie de negociante que depende de nuestro dinero para darnos la salvación. Más lejos de la realidad. Porque recuerden que Dios nos dio la salvación por amor. No la da por dinero. Pero la religión popular enseña que para usted ser salvo tiene que ser a través de la plata. Mire, yo cuando hablo con personas católicas y les hablo con respeto y con sabiduría, yo les digo a ellos cómo una persona es salva dentro del catolicismo, y la mayoría no saben. Y yo les explico, mire, para un católico ser salvo tiene que hacer varias cosas. Primero,
tiene que guardar los 7 sacramentos. ¿Cuáles son los 7 sacramentos de la Iglesia Católica? Bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio, unción por los muertos, confesión y Eucaristía. Y además de guardar los 7 sacramentos, tiene que hacer muy buenas obras. Y además de hacer buenas obras, tiene que comportarse muy bien. Y si se muere ese católico, ¿para dónde se va? Para el purgatorio. Porque todos los católicos, ¿dónde terminan? Supuestamente en el purgatorio. Hermanos, y luego que para salir del purgatorio, la familia, ¿qué tiene que hacer? Tienen que pagar las misas para sacar las almas del purgatorio. O sea, que para los católicos la salvación no es por la fe en Cristo, sino que la salvación es. Entonces se pagan las misas, y entre más misas se paguen, que supuestamente mejor, que porque más rápido sale del purgatorio. Porque sale más rápido chambuscado para el cielo. Hermanos, escuchen. Nuestros pecados no son limpiados por el purgatorio. Nuestros pecados fueron purificados por la sangre de Jesucristo. Démosle ese aplauso a Jesús. Es su sangre la que nos ha purificado. No es con misas. Tampoco Dios contesta las oraciones que porque usted da plata, tampoco. Por eso usted ve que tienen las imágenes y abajo ¿qué hay? Alcancías con lamparitas. Entonces usted coge una lamparita de esas, pero usted tiene que meter una plata ahí. Y entonces usted la prende, que supuestamente la plata más prender la lamparita hace que Dios escuche. Eso es una abominación, porque Dios te escucha por la fe. Y todo lo que pidieres creyendo en oración será hecho. Es por la fe, no es por el dinero. Hermano, no es usted dando pactos para que Dios lo sane, haciendo pactos para que Dios lo libere. Escuché de Pereira que hay un lugar donde dice que venden certificados de salvación allí en Pereira. Creo que valen como 1 millón o 1,5 millones. Entonces usted lleva a ese lugar 1 millón, 1,5 millones, y a usted le dan un certificado de que es salvo por 1 año. Entonces la gente se lleva el certificado y piensan que por ese año son salvos. Entonces, ¿qué tal que se mueran fuera de ese año? Se pierden. Hermano, eso es abominable. Y cada año la gente tiene que renovar el certificado. Cosas tan abominables. La salvación no es por dinero, la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Y dice el apóstol Pedro lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Porque muchos de los padres enseñaron a fumar a los hijos. Muchos de los padres enseñaron a ir a prostíbulos a los hijos. Muchos de los padres le enseñaron la drogadicción a los hijos. Muchos de los padres le enseñaron a las hijas a ir a la brujería. Y dice que Cristo nos rescató de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Mire, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. La salvación no se compra. 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. El precio que Dios pagó para el perdón de tus pecados y la salvación eterna se llama la sangre de Cristo. Amén. Hermano, qué sencilla es la salvación. Y punto 5, ya el último punto. Otras personas piensan que son salvas a través de la mediación de los santos, de María, de las ánimas del purgatorio. ¿Quién las pueda salvar? Que las saquen del pelo, que ya se van a quemar. Hay personas que tienen esa idea, que necesitan mediadores entre Dios y los hombres. Porque la idea de la religión es esta: nadie es bueno para acercarse a Dios, y que Dios es como un viejito que está enojado pues en el cielo, más cerrado, una imagen errada de Dios.
Y entonces que como no se pueden acercar directamente, entonces necesitan otras personas que supuestamente han sido mejores que esa persona para que hablen a Dios a favor nuestro. Lo cual la Biblia lo contradice totalmente. Amén. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal. Amén. Un Dios que quiere revelarse a nuestra vida, que quiere tener una relación directamente con nosotros y no por intermediarios. Dios no quiere que nos vamos por las ramas, sino que lleguemos directamente a su presencia. Amén. Primera de Timoteo 2.1. Primera de Timoteo 2.1. 2.5, perdón. Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 5. Primera de Timoteo 2.5. Esta cita es maravillosa. Primera de Timoteo 2.5. Dice, porque hay un solo Dios. Los cristianos no tenemos tres dioses, tenemos uno, que se ha revelado a la humanidad en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son un solo Dios. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama ese mediador? El niño de las plagas, de Praga. El niño Dios. El niño de Atocha. O al divino niño. ¿Sabe cómo le llaman a ese ídolo? Le llaman el atracao. Porque el divino niño está así. ¿Sí lo han visto? Hermanos, se han inventado una cantidad de muchachitos que supuestamente interceden ante Dios. No, aquí dice, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo como niño no hizo milagros, como niño no predicó, como niño no resucitó los muertos. Su ministerio y su obra fue después de los 30 años, al ser bautizado. Comenzó el ministerio y murió como hombre en la cruz, como hombre fue sepultado, como hombre resucitó y está a la diestra de Dios como hombre, no como niño. Primera de Juan 2:1. Pastor, es que necesitamos abogados, personas que aboguen ante Dios a favor de nosotros. Primera de Juan 2:1, ¿qué dice? Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, Dios no quiere que usted viva en el pecado. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es el mediador? Cristo. ¿Quién es el abogado? El Señor Jesucristo. Y Romanos 8:34. Romanos capítulo 8, el versículo 34. Romanos 8:34. Dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que intercede por nosotros? Jesús. Cristo siguió con su ministerio en el cielo, sentado a la diestra del Padre, clamando e intercediendo por cada uno de nosotros. La obra de Cristo terminó en la tierra, pero continuó con su ministerio de intercesor, como sumo sacerdote ante el Padre por nosotros. ¿Qué les parece eso? Usted no necesita mediadores. No son los ángeles, ángel de mi guarda, nada. El único mediador, el único abogado, el único intercesor es Jesucristo. El hombre no necesita sino a Cristo para llegar al Padre. ¿O acaso Cristo no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí? Sencillo. Mateo 6:9, no lo leamos. Pero cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, ¿qué dijo Jesús? Cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién tiene que orarle usted? Al Padre. ¿A Gregorio Hernández? ¿A la hermana Laura? ¿Al niño de Atocha? ¿A la Virgen del Guacamole de Guadalupe? ¿A quién tiene que clamarle usted? A Jesucristo, al Padre. En el nombre de Jesús,
dirigido por el Espíritu Santo. Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14 no lo leamos. Pero dice, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Diga, lo que pidan al Padre en mi nombre, Jesús lo hará. Usted le clama al Padre y lo hace en el nombre de Jesús, en la llenura del Espíritu Santo. Ese es el orden. No le clame a nadie más. No le robemos la gloria al Señor. Ahora, voy a terminar con esto. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Marcos 1:15. Marcos capítulo 1, el versículo 15. Marcos capítulo 1, el versículo 15. Marcos 1:15. Está predicando el Señor Jesucristo y dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué le dice el Señor a toda la humanidad? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La pregunta es esta: ¿el solo arrepentimiento te puede salvar? ¿Qué piensan? Porque si hay gente que se arrepiente pero no acepta a Cristo. Hay gente que ha cometido pecados terribles y se han arrepentido pero no se vuelven a Dios. ¿Sabe dónde viene la salvación? Cuando se arrepiente y se vuelve a Cristo. Si no se vuelve a Cristo, no puede ser salvo. Si no se vuelve a Cristo, no se ha arrepentido verdaderamente en lo que a Dios concierne. El arrepentimiento lo que hace es colocar el corazón en la condición en la cual puede recibir la salvación que Cristo ofrece. Entonces, primero, arrepiéntanse. Ser humildes y reconocer que son pecadores. Y dos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es muerte y sepultura muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Él vino a este mundo, vivió una vida sin pecado, llegó al Calvario. El Padre puso tus pecados sobre Cristo en el Calvario, y al ver tus pecados sobre Cristo, Dios el Padre juzgó a su Hijo apartándose de él. Y Cristo dice: ¿por qué me has desamparado? Porque nuestros pecados cayeron sobre Jesús. Y dice que Cristo antes de morir dijo: consumado es, he cancelado la deuda, he pagado el precio por sus pecados. Y Cristo murió, lo sepultaron y al tercer día resucitó de los muertos. Y está vivo a la diestra del Padre, intercediendo para que los hombres sean salvos. Entonces, usted se arrepiente y lo segundo que hace es: Señor, sé que soy un pecador, pero creo que Cristo pagó por mis pecados. Creo que su obra fue perfecta, que hizo una obra total, Señor, para que yo fuera salvo. Yo lo acepto, pongo mi confianza en Él solamente y en ningún otro. Y ahí viene la salvación. Amén. Eso es lo que usted le tiene que explicar a las personas cuando predique el Evangelio. Es tan sencillo, mis hermanos. Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24. Vaya, tranquilo, que Dios se bendiga. Listo, amén, amén. Dios se bendiga. Romanos 3, 23 y 24. El Evangelio es gratuito, la salvación es gratis. Y dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Lo repito: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Qué sencillo. Éramos pecadores, ya no lo somos. Somos santos en Cristo, aunque pecamos. Somos santos del Señor. Y dice la Escritura: y que fuimos justificados. Dios te declaró un justo. ¿Y saben cómo te ve Dios? Como justo. Si tú te arrepentiste de corazón y naciste de nuevo, Dios te ve como justo. No te ve como un pecador. Los cristianos a veces usan términos: ay, soy un pecador. No, usted no es un pecador, usted es un justo. Una cosa es que usted reconozca que todavía hay pecado en usted, pero usted no es un pecador. Usted es un justo que está luchando con el pecado. Usted es un justo que está luchando con una naturaleza pecaminosa que quiere resucitar.
Martín Lutero lo dijo de esta manera. Él dice que él sepultó ese viejo hombre, esa vida vieja, la sepultó en el bautismo. Dice, yo sepulté el viejo hombre en las aguas del bautismo, pero pronto me encontré que ese desgraciado sabía nadar. O sea que usted va y se bautiza como símbolo que ese hombre quedó abajo, pero eso trata de resucitar. Y ahí es donde está la lucha. Ahí es donde viene la tentación. Ahí donde el Señor dice al que venza, usted es un justo pero tiene que vencer. Usted es un santo pero tiene que vencer. Usted es un hombre santificado pero tiene que enfrentarse a la tentación. Y tendrá que enfrentarse a muchas cosas. Y ese es el proceso de la vida cristiana. Oremos. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a terminar en oración. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta noche. Porque tu palabra dice en Romanos 3, versículos 9 y 10, que los judíos no son mejores que los gentiles, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y como dice tu palabra, no hay justo ni siquiera uno. Todos se desviaron, han pecado con sus palabras, con sus mentes, con sus manos, con sus acciones, con sus actitudes. Tu palabra dice, Señor, que ninguna carne se justificará delante de ti. Y por eso, Señor, es que el hombre necesita venir en humildad, reconociendo que nunca podría salvarse a sí mismo, que necesita la gracia, que necesita la misericordia. Como le dijo Jonás a Dios, no quería ir a predicar a Nínive, y le dice a Dios, porque sé que tú eres un Dios misericordioso, y sé que eres un Dios que perdona el pecado. Oh Padre Santo, gracias por esa misericordia, por esa gracia bendita que ha sido derramada sobre nuestras vidas, porque tú nos has transformado y nos has cambiado, y nos has dado una vida nueva en Cristo Jesús. Y ahora podemos caminar bajo tu temor. Podemos guardar tu palabra porque tú nos has dado el Espíritu Santo. Ya no estamos ciegos, no estamos caminando en tinieblas ni en oscuridad. Estamos caminando ahora en la luz porque tenemos la lumbrera de tu palabra y tú diriges nuestros caminos. Y entendemos, Señor, que nuestra salvación está en Cristo y que siempre seremos salvos por la obra de Cristo, nunca por nuestros méritos. Y que toda obra que como cristianos hagamos será para recompensa, pero nunca para la salvación. Porque ninguna obra podrá añadirle a la salvación, que es un don, que es un regalo, que Dios lo otorga al hombre que se arrepiente. Y las obras vienen como una consecuencia de ser salvos. Primero viene la salvación y segundo vienen las buenas obras. Viene la moralidad, el buen comportamiento, el buscar la voluntad de Dios. Pero la salvación, Señor, es un regalo inmerecido. Gracias, papá, por permitirnos depender de tu gracia, porque eso es lo que a ti te agrada. En Cristo Jesús, amén. Démosle ese aplauso al Señor. Amén.